Muy bien. Bueno, pues entonces aquí vamos a iniciar el primer capítulo de la segunda carta a Corintios, el capítulo 1. Pablo fundó, recordemos, esta iglesia en su segundo viaje misionero. Siempre tuvo oposición, ya lo hemos aprendido durante todo el trayecto de Primera de Corintios. Y bueno, recordando, ¿verdad?, que esa ciudad era muy próspera comercialmente y practicaban juegos atléticos en ese tiempo, ¿no? Llamados istmicos, que celebraban en el istmo de Corinto en honor del dios Poseidón. Entonces, también tenían un gran anfiteatro para 18,000 personas. Era una ciudad muy próspera, iba muchísima gente, y bueno, también rendían culto a la diosa Afrodita, que finalmente era una gran atracción. Ellos hacían estos juegos, ¿verdad? Y atraían cantidad de gente de todos lados, y bueno, rendían culto a estos dioses, ¿verdad? Y bueno, ahí pues, la segunda de Corintios 1, del 1 al 24, el título es Consuelo en medio de la tribulación. Aquí está el Señor dándonos su mano hermosa, y si nosotros doblamos rodilla y le decimos, Señor, no puedo más, dame de tu mano porque solo no puedo. Y bueno, también sabemos que en su palabra dice que Él es el que libra nuestras batallas. Nosotros solos no vamos a poder, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues aquí les puse esto como una breve reseña y una pincelada histórica, ¿no? Para saber cómo estaban ellos en ese tiempo, ¿verdad? Y bueno, aquí aparte de que rendían culto a este dios, a Poseidón, también a la diosa Afrodita, que era una gran atracción. Yo pienso que esto era lo que atraía muchísimo. Esta diosa estaba relacionada con el sexo, con la belleza, la lujuria, el amor. En el templo, las sacerdotisas practicaban sexo y la prostitución sagrada. Imagínense, prostitución sagrada, ¿no? Y como método de adoración a esta diosa, entonces para mí era una atracción, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos cómo la moral de Corinto estaba totalmente deteriorada. El término era, ya lo había oído yo antes, que se habían corintianizado, o sea, una idolatría, la moral estaba en los suelos y bueno. Entonces, en esta carta a los Corintios, que vamos a estudiar, Pablo presenta defensa de su apostolado en virtud de que falsos maestros se habían infiltrado. ¿Para qué? Para atacar su trabajo que Dios le había encomendado. Fíjense, esta carta es la más personal. Por ahí alguien tiene prendido su micrófono, si me hacen favor de apagarlo. Esta carta, perdón, es la más personal y autobiográfica de toda la escritura paulina. La carta que más muestra las emociones del apóstol Pablo. Lo vamos a conocer de esa manera, en donde él habla de sí mismo, de sus sufrimientos, de sus padecimientos y de las muchas cosas que le tocó afrontar. La inicia presentando a Dios como el Padre de misericordias y de Dios de toda consolación. Y bueno, esta fue escrita alrededor de los años entre 50 y 57 de nuestra era, desde Macedonia, desde por acá. Él la escribió. Esta carta se llama Carta Consoladora. Y bueno, en los primeros versículos que vamos a ver ahora, se va a exhortar a ir directamente al trono de la gracia para obtener misericordia y el socorro cuando en tiempos de dificultad. Cómo yo sufro, cómo yo vivo, cómo yo moriré. Cuando Pablo habla del sufrimiento, él sabe lo que es sufrir, porque padeció muchísimo, ¿no?
Él fue forjado en la escuela del sufrimiento, ¿no? Como ya lo sabemos. Muy bien. Entonces, él llegó a Tesalónica, antes de empezar con eso, él llega aquí, a Tesalónica, y fue perseguido por los mismos judíos. Solo pudo estar ahí por 3 días de reposo. Por la persecución, sale de aquí de Tesalónica, ¿verdad? Y baja a Berea. Aquí está Berea, está al sur de Tesalónica. Y bueno, cuando los judíos de Tesalónica se enteran que Pablo había llegado a Berea, fueron a hacerle la vida imposible también ahí, ¿no? Y entonces Pablo se va a Grecia, él baja de ahí hasta acá. Muy bien. ¿Por qué? Porque tuvo problemas, muchos problemas. Bueno, entonces, cuando se va a Grecia, a Atenas, él fue ridiculizado y no fue escuchado. Unos filósofos epicúreos y estoicos lo condujeron al Areópago, aquí lo condujeron ellos, para explicar sus enseñanzas, pero realmente se burlaban de él, ellos pensaban que era solamente un palabrero, que llegaba a dar palabras que no era cierto, pero estas 2 escuelas eran las más populares en esa ciudad en esos tiempos, ¿no? Bueno, por un lado, déjenme les digo, Epicureos es una doctrina filosófica en la que une de las principales ideas a ¿qué es el placer? El placer que constituye el bien supremo. Y la meta más importante para ellos era la vida tranquila. Esta filosofía se basa en la doble necesidad de eliminar el temor a los dioses. Fíjense, el temor a los dioses, eliminarlo. Y eliminar también el temor a la muerte. Entonces, esta es una actitud que evita a la persona el dolor y busca el placer y el disfrute en todo lo que hace. Eso es esta filosofía. Y por otro lado, los estoicos no concebían la felicidad sin la libertad. O sea, si no tenemos libertad, no podemos ser libres, ¿no? Entonces Epicteto decía que la felicidad no consiste en desear cosas, sino en ser libre, ¿no? Y que la moral se resume y se condensa en vivir y obrar conforme a la razón y a la naturaleza. Y que la virtud no es un medio, sino un fin, y era sufrir sin quejarse. Todo sufrimiento viene, pero no hay que quejarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando Pablo está aquí, pues él presenta, ¿verdad?, el Evangelio, y mientras él envía a Timoteo de regreso para acá, para Tesalónica, ¿verdad?, preocupado por esta iglesia en lo que él estaba acá. Y entonces, así es como de alguna manera estaban ellos trabajando, ¿no? Entonces aquí vemos cómo Pablo encuentra, ¿verdad?, dentro de su predicación, la oposición dentro y fuera de la iglesia, ¿verdad? Pablo, después de esto, ¿verdad?, regresa a Antioquía. Déjenme, aquí está. Él regresa después a Antioquía, ¿verdad?, de donde él salía siempre a cada viaje misionero, y él regresaba, aquí está, Antioquía, y él regresaba como para dar un fin a esa misión o a ese viaje que ahí estaba, ¿no? Él salía de ahí a cada viaje misionero y regresaba, reportaba todo lo ocurrido, y entonces, bueno, ahí Pablo decide hacer otro viaje. Entonces vamos a ir paso a pasito, y aquí es en donde empieza
el versículo 1. Aquí dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Pablo, aquí en este versículo, se identifica como apóstol, y Timoteo también, quien tomó parte en la fundación de esta iglesia, ¿verdad? De la que se sigue hablando de Corinto. Entonces pone sobre la mesa sus credenciales y también identifica a quién está escribiendo. Pensemos en escribir, por ejemplo, cuando nosotros escribimos un libro, este tiene una audiencia general, pero una carta como la que escribe Pablo está dirigida a un grupo de personas que tienen ciertas condiciones y ciertas características que tú ya conoces en particular, ¿no? Y esta carta se envía porque hay cosas en particular que quieres comentar o que quieres hacerles saber, ¿no? Entonces es muy diferente cuando escribes un libro y cuando escribes una carta, ¿no? Entonces, aquí Pablo se presenta, ¿verdad? Como en la forma tradicional inicial de Pablo, en donde incluye a Dios y al Señor Jesucristo, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Esto es hermoso y a mí me ha llevado mucho a la reflexión, porque aquí habla del Consolador y habla de la consolación. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, que Dios nos ha enviado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es la consolación? La consolación que da el Espíritu Santo es una consolación perfecta, es una consolación con propósito para todos ellos que estaban en ese tiempo y para nosotros, ¿no? La consolación es con un propósito. Hay consolación precisa, una consolación también proporcional. Y finalmente la consolación es un producto de una bendición mientras tú y yo estamos en la tribulación. Muy bien. Entonces aquí él está bendiciendo a nuestro Dios hermoso, ¿verdad? Que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, y también nos dice que las misericordias y la consolación están con nosotros. Entonces, todo esto nosotros tenemos que entenderlo y meterlo en nuestra mente, que tenemos grandes regalos, muchos regalos que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para enfrentar cualquier situación en nuestra vida cotidiana. Bueno, aquí en el versículo 4, el apóstol nos dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice todas, en todo lo que nosotros estemos padeciendo, ¿no? Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Muy bien. Aquí Pablo bendice al Consolador por lo que está haciendo en el tiempo presente. También lo presenta como Padre de misericordias, de consolación, ¿verdad? Pero aquí también vemos en Primera de Pedro, relacionado con esto que estamos viendo aquí, 1:3, que dice, Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, vuelve a hablar de misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¡Wow! ¿No? Nos hizo renacer, volvimos a nacer, porque estábamos muertos. ¿Cómo muertos? ¿En vida? No, yo no. Sí, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Entonces aquí Pedro dice, ¿verdad? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
Entonces ahí es en donde empezamos a entender, ¿verdad?, que bendecimos a Dios, bendecimos a nuestro Señor Jesucristo, quien es el que tuvo esa misión, ¿verdad?, para hacernos renacer para una esperanza viva. Esa esperanza viva ya lo hemos hablado y en el capítulo 15 de Primera de Corintios, ahí estuvo cómo nuestro cuerpo va a ser glorificado. Eso es glorioso. Si nos metemos a toda esta historia que está escrita, o sea, es para que nos gocemos y siempre estemos sonrientes, aun cuando estemos en medio de la tribulación, ¿no? Entonces, aquí también Santiago 1:18 está muy conectado con esto porque dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros somos primicias de sus criaturas. ¿Por qué? Porque ya nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿verdad? Por eso tenemos que ir a la palabra, leerla, entenderla, reflexionarla, ir a lo profundo, profundizar. Si no entendemos un versículo, vayamos a los 3 o 4 anteriores y a los posteriores para poder entender perfectamente qué es lo que se nos está diciendo, ¿verdad? Por eso es que tenemos que pedirle al Espíritu Santo revelación, porque no es nada más sentarnos a leer la palabra y ya. Y bueno, ya leí todo un capítulo, ya me voy a hacer mis cosas. No, no, no. Es para entender que Él de su voluntad, como dice Santiago, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Y Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces ahí nos damos cuenta cómo realmente Él obra y siempre lo hace en misericordia, y cómo cada versículo nos está hablando, ¿no?, de lo que Jesús hizo para llevarnos a una esperanza viva y que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por supuesto, nosotros recibimos Cristo y somos una nueva criatura. Acuérdense que Nicodemo decía, ¿pero cómo? Para poder volver a nacer tenemos que entrar de nuevo el vientre de nuestra madre. No, 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 esto es espiritual y estamos naciendo a una vida sin pecado. ¿Pero por qué? Por las misericordias de nuestro Dios. Nosotros no merecemos nada, hermanos, no merecemos absolutamente nada, ¿no? Y aquí también encontré estos salmos que se los quiero comentar porque está muy relacionado con la misericordia, con la consolación en tiempos de dificultad. Salmo 103:17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Imagínense, aquí se presenta como algo que va desde la eternidad, desde antes, como dice la palabra. Él nos bendijo desde antes de la fundación, ya nos tenía en su mente desde antes de la fundación del mundo y nos bendijo en el vientre de nuestra madre. O sea, desde antes, desde la eternidad hasta la eternidad. Esto es futuro, ¿verdad? Sobre los que le temen. Es ese temor de Dios, ese respeto, esa alegría de ser sus hijos y de poder caminar en santidad, luchando todos los días con nuestra carne, ¿verdad? Por supuesto. Ajá. No ha habido momento alguno donde Dios no haya sido misericordioso contigo y conmigo, porque ¿sabes qué? No merecíamos absolutamente nada. Cuando Él obra, siempre lo hace en misericordia, y aquí lo dice, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, ¿no? Y aquí en el Salmo 108:4 dice, porque es más grande que los cielos, fíjate nada más, es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. O sea, ¿cómo no llenarnos y enriquecer nuestra vida espiritual con los salmos, con los proverbios, con la palabra del Señor, ¿no? Por eso es que siempre estamos comentando, vayamos a la Biblia, demos un tiempo, cuando no estemos cansados.
y démosle un tiempo y que las cosas del mundo no nos quiten el tiempo o hasta la fuerza, porque a veces estamos ya cansados y pues vamos y, ya leí los salmos y pues ya me voy a dormir, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Entonces este Salmo 108:4 es hermoso porque las misericordias se presentan como por encima de los cielos, más grande y más alta, ¿no? Que los mismos cielos, ¿no? Y bueno, de alguna manera aquí nos está presentando el apóstol, ¿verdad? Al Padre que nos consuela. Es paraclaseos, la consolación, venir a estar al lado del otro, aliviar el dolor del otro y apoyarlo en medio del dolor. Dios nos consuela a través del Consolador y nos está preparando para ir y consolar al otro en medio de su dificultad, para fortalecerlo, para que así también pueda enfrentar sus dificultades. Así es Dios. Y si así es Dios, así debemos de ser nosotros. Recordemos que el Consolador viene a tu lado y a mi lado a través del Espíritu Santo y nos va a ayudar en el dolor. Nos va a ayudar a sobreponernos en esas dificultades, en las situaciones. ¿Y qué hace también? Nos motiva. ¿Para qué? Para que lo pueda lograr. Como yo decía hace rato, solos no lo vamos a lograr. Tenemos que ir al trono de su gracia, pedirle perdón por lo que hemos hecho que no le agrada, doblar rodilla y decirle, Señor, yo no puedo enfrentar esta situación sola, por favor, ayúdame porque sé que tu mano está conmigo y por fe, yo sé que tú estás aquí, ¿no? Entonces eso nos trae alivio ante el dolor y la circunstancia, ¿no? Porque sabemos que Él es capaz de perdonar mi pecado, de restaurar lo que yo he dañado. También nos ayuda a fortalecer si me siento débil. Él me trae gozo a mi alma, gozo a mi corazón, que tal vez está abatida mi alma, ¿no? Y alguien en quien pueda yo sentir esa compañía cuando me siento sola y que estoy librando ciertas situaciones o circunstancias, ¿no? Él es también ese consolador, ¿verdad?, que me da esperanza cuando estoy desalentado. Por eso es que dice, Él es el Padre de toda consolación, que lo hemos leído en los primeros versículos. Entonces, después de que el apóstol describe al Consolador, comienza a ayudarnos a entender su consolación, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí, muy bien. Déjame ver, esto ya pasó, estamos en la 3 y ahora voy a la página 4. Perdón, porque tengo que estar manejando aquí varios aparatos. Muy bien, aquí, entonces dice el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Esto se los voy a dejar de tarea. ¿De qué manera abunda en ti? Y me lo dejo de tarea. Las aflicciones de Cristo. ¿De qué manera? ¿Nomás lo leemos o vamos a ver la película de la Pasión de Cristo, lloramos y salimos y ya se nos olvidó? Tal vez, ¿no? O sea, ¿de qué manera, apúntenlo, abunda en mí las aflicciones de mi Cristo amado? ¿No? Pero sabiendo que así también en mis pruebas o en mi tribulación abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Imagínate el amor que Él nos tiene, ¿no? Entonces, aquí se refiere al sufrimiento de los cristianos, de los que somos creyentes, los que hemos abrazado la cruz de Cristo, ¿verdad? Y en estos 2000 años y un poquito más que han abundado en la vida de los hijos de Dios, su gracia, porque sobreabunda su gracia sobre nosotros. Ese regalo que Él nos ha dado a través de Jesucristo, que es la gracia, ¿verdad?
Entonces, aquí, segunda de Corintios, nos va a ayudar a hacer esta tareita que tenemos aquí, donde dice, segunda de Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Esas son las aflicciones de él, ¿verdad? Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y luego, esto es parte de la maratón que tenemos que correr, ¿no? Porque de alguna manera, miren, aquí dice en 1 de Pedro 4:12, amados, no sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, tenemos que pasar por pruebas, pero sabemos que hay un consolador, ¿verdad? Dice, pero no te sorprendas cuando estés pasando por la prueba. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de ¿qué? De los padecimientos de Cristo. Ahí está otra vez, las aflicciones de Cristo, ¿no? Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Aquí nos habla que nuestra tribulación, tenemos que aprender que si nosotros abundan las aflicciones de Cristo y sabemos cuáles fueron y lo que Él hizo por ti, por mí, para sacarnos de la cloaca en la que estábamos, también nosotros tenemos que estarnos gozosos y con alegría, porque sabemos que somos participantes de los padecimientos de Cristo, de Jesús, ¿no? ¿Para qué? Para que aquí dice, para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestros cuerpos, ¿no? Muy bien. Aquí, por ejemplo, en este segunda de Corintios 4:10 que ya leí, ahí Pablo amplía el tema de la fortaleza, fíjense, porque dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí Pablo amplía el tema de la fortaleza a través de la debilidad. Es la misión o carrera misionera de Pablo, que era muy peligrosa, porque él en cualquier momento podía sufrir el martirio, y lo sabemos cómo sufrió, pero al resistir las dificultades y aceptar las posibilidades de la muerte, seguía esa pauta trazada por Jesús en medio del peligro. Entonces Pablo experimentaba la presencia del mismo Señor Jesús, así como tú y yo la podemos experimentar, en consolación, y lo fortalecía y lo sostenía en su debilidad. Es así como también trabajó Dios en Pablo, y así es como trabaja Él con nosotros, ¿no? Como lo vimos en el capítulo 15 de Primera de Corintios, ¿no? Asegurándonos, ¿qué nos aseguró Dios en Primera de Corintios 15? Una futura resurrección. A mí todo ese capítulo me dejó boquiabierta porque entendí tantas cosas y ya me he dado cuenta que sí tenemos que gozarnos con alegría aún en los padecimientos que nosotros vayamos a tener. Y si nosotros, aquí dice, si de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¿verdad? También vamos a ser consolados, y así fue consolado el apóstol Pablo. Pero cuando yo entiendo de qué manera va a ser glorificado nuestro cuerpo y cómo nos asegura en Primera de Corintios 15 una futura resurrección, ahí yo me quedé de veras asombrada del amor y del poder de la palabra en la persona que le cree. Por eso es que es necesario que tú y yo le creamos para que podamos gozarnos, ¿verdad? Dice, para que también en la revelación de la gloria de Jesucristo y de lo que Él tiene para nosotros en el futuro, ¿verdad? Entonces,
podamos gozarnos en Él y con Él. Entonces, yo pienso que aquí nos vamos a quedar para dar un pequeño tiempo de reflexión en lo que acabamos de escuchar, que fue breve, pero muy conciso y de muchísima bendición, de muchísima bendición. ¿Qué les queda con este inicio de segunda carta de Pablo a los Corintios? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, por favor? ¿Qué les dejó? ¿Qué aprendieron? ¿Qué les habló la palabra a través de esta enseñanza? Bueno, a mí me queda clara lo que hablábamos en el capítulo 15 de Primera de Corintios, esta parte de la sujeción de todas las cosas a Jesús para que después Jesús sujetase todo a Dios, ¿no? Para hacer esa unidad perfecta en la que vamos a vivir por la eternidad, que es maravilloso. Pero así como asciende esta sujeción de todo el mundo a Jesús y de Jesús a Dios, también la bendición viene de arriba hacia abajo, en el sentido de cuando hablamos de la consolación, hablamos en el Nuevo Testamento de que viene a través básicamente del Consolador, que es el Espíritu, ¿verdad? Santo, el Espíritu de Dios. Sin embargo, también el Antiguo Testamento está plagado de la parte de la consolación. Por lo tanto, es como poder ver esa bendición maravillosa de Dios a través de Jesús y a través del Espíritu Santo, ¿no? Es la consolación finalmente, la fuente es a través del amor de Dios para con nosotros. Esa es la consolación, ¿no? La consolación viene de Dios, que Él pone, es como nuestro propio espíritu, ¿no? Si pudiéramos nosotros separar nuestro espíritu de nosotros mismos, obviamente llegaría algo hermoso, o lo que tuviera que llegar al otro, porque es parte de mi espíritu. O sea, el Espíritu Santo es parte de Dios. Entonces, la consolación de la que aquí hablamos es parte de Dios. Dios es el que nos consuela, Dios es el que nos ayuda, y por eso es que Él ha puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros para que pueda dar este fruto, ¿no? Y entonces es vivir, aunque sea momentáneamente, mientras estemos en la tierra, estos momentos maravillosos en donde Él puede ayudarnos y protegernos, ¿no? Todo el tiempo, y poder llegar a tener este gozo aún en las circunstancias por las que estemos viviendo, ¿no? Entonces es como, así como se va a sujetar todo hacia arriba llega todo, y todo a través de las manifestaciones de Dios, que es la manifestación carnal de Jesús, y su manifestación espiritual, que es el Espíritu Santo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, qué maravilla nuevamente poder señalar este amor que Dios nos ha provisto, como bien decía Meche, algo que es completamente inmerecido, ¿no? Nosotros, una vez que nacemos, lo único para lo que estamos preparados es para pecar, ¿no? Eso es así, por duro que parezca, y es bíblico en términos de que a través de Adán recibimos la muerte, la enfermedad, el pecado mismo. Entonces, de forma hereditaria nosotros lo tenemos, y también, pero de esa misma manera que sucedió de esa forma, que es hereditario, también está la salvación de Dios, ¿no? La salvación, su plan, enviar a Jesús, enviar su Espíritu Santo, para que finalmente seamos salvados de una manera completa en el fin del tiempo. Pero mientras tanto, nuestro caminar por el mundo, poder tener esos momentos de paz, de tranquilidad y de gozo, ¿no? Ya depende de nosotros qué tan extenso sea esto o no, ¿no? Depende de nosotros qué tanto avivemos ese Espíritu de Dios dentro de nuestras vidas, y eso es un trabajo nuestro, ¿no? A veces yo he escuchado que hay gente que dice, bueno, pon todas tus cargas en el Señor, o voy a dejar todo con Él, y así déjalo y ya, como si fuera a ser algo mágico. Y yo, hermano, les diría que por lo menos por experiencia propia les puedo decir que no es así. Yo puedo decirle, Señor, te dejo todas mis cargas, te dejo todos mis problemas y ya, espero que todo. No, hay un trabajo personal que hacer.
hay un trabajo personal de cuando nos sintamos vulnerables, cuando sintamos que el enemigo está atacándonos, nosotros tenemos que decir, ok, yo tengo ese escudo que está en Efesios 6, ¿no? Muy claramente ahí señalado, para decir, tengo que hacer un trabajo de autocrítica, de análisis, de decir, esto tiene que cambiar, ¿por qué es esto? En fin, todo eso hace que nosotros podamos realmente ayudar a hacer esta transformación de la mente. No todo es del Señor, no todo es del Señor, es una transformación de nuestras mentes a través de nuestro esfuerzo propio, ¿no? Es como lograr que ese lugar donde cae el vino, ¿verdad? Lo dice la Biblia, sea nuevo, para que las bendiciones lleguen y no sean derramadas, no se diluyan. Entonces, todo esto maravilloso de las bendiciones, el gozo, la misericordia, la consolación, que es el punto que estamos tocando, todo esto es obra de Dios a través de Jesús y a través del Espíritu Santo, ¿no? Está claro desde el Antiguo Testamento. Y bueno, gracias por eso, ¿no? Es que todo hay que agradecerlo, ¿no? Todo el fruto del Espíritu Santo, tú tocabas ahorita lo que tuvimos en la sesión pasada, ¿no? La resurrección de nuestros cuerpos, ¿no? Gracias a él podemos voltear a ver los cementerios y decir, están llenos de semillas en transformación. Son semillas maravillosas que van a ser transformados esos cuerpos para lograr ser glorificados, ¿no? Ya no verlos con tristeza, sino verlos con alegría y gozo, aquellos que hayan muerto en el Señor. Muy bien, eso en cuanto a la consolación. La parte que dijiste también de reflexionar después de leer la palabra es muy importante. Es muy importante. Igual, cuando escuchamos a nuestros pastores, cuando las personas que van a la iglesia o quienes leemos la Biblia, no es solamente leer y decir, ya terminé el capítulo 1 y el 2. Ya mañana me toca el 3 y el 4, ¿no? Como si fuera una especie de rutina. Si lo hacemos de esa manera, la palabra no va a poder llegar a tocar nuestro corazón. No va a poder tener ese efecto maravilloso de espada de doble filo, ¿no? Necesitamos realmente, nuevamente, un esfuerzo nuestro. Sí está el Espíritu de Dios ahí, pero también tenemos que hacer un esfuerzo para que cuando terminemos de leerla, digamos, voy a dar este tiempo para decir que esto me trajo a mi vida y cómo puedo aplicarlo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que aplicar? ¿Qué es lo que el Señor me está revelando? Entonces, pareciera que yo me llevo aquí nuevamente el entender que hay un trabajo maravilloso de Dios porque nos ama. Nosotros, como lo dije, lo único que podemos hacer desde que llegamos al mundo es pecar. Desgraciadamente, así es. Y cuando llega Jesucristo a nuestra vida y lo escuchamos, entonces empezamos a poder tener esta posibilidad de cambiar nuestra vida, cambiar todo esto, pero no solamente la bendición que llega de Dios, sino es el trabajo personal que hacemos. Tiene que haber una unidad, porque si no, no vamos a poder ver la bendición tan claramente en nuestras vidas, ¿no? Él puede estar tocando a la puerta, pero nosotros abrimos poquito y no lo suficiente, y eso es un trabajo personal, todos los días estamos en batalla y hay que hacerlo de esa manera, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias, Rosalba. Sí, es totalmente de acuerdo. Es nuestro trabajo, es nuestro trabajo. Yo he oído personas que dicen que traen a los pies de Jesús a ciertas gentes que pasaron por ahí, que están aquí en una tienda y demás, y que ya después es trabajo de Dios. No, nosotros tenemos que seguir con ese trabajo, tal vez mandándoles versículos, preguntándoles cómo están y demás, ¿no? No más es dejarlo así, ¿no? Y respecto a nuestra vida, pues sí, es un trabajo, y como bien dijiste, ahí cuando dice que Él está tocando a la puerta, ¿no? En Apocalipsis 3:20, y que si nomás le abrimos una rendija, pues Él no va a poder entrar porque nuestro corazón está dispuesto, ¿verdad? Pero pues finalmente a lo mejor estamos con timidez, con debilidad, con muchas cosas, porque no nos estamos esforzando, ¿no?
Pero si le abrimos la puerta completa, Él va a entrar, y así lo dice Apocalipsis, entrará a cenar, a estar con nosotros, a darnos de todo lo que Él tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy edificante, la palabra de Dios siempre, siempre edifica. Muchas gracias, Rosalba. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario al respecto? Ara, Elizabeth o Luzma. Bueno, pues si no hay ningún comentario, nos despedimos en oración, pidiéndole al Señor nos dé esa luz para conocer de su palabra y seguir adelante siempre gozosos, siempre, siempre, siempre gozosos, ¿verdad? Ara, ¿nos despides en oración, porfa? Con gusto, Meche. Gracias, mi amor. Señor, nos ponemos en tu presencia. Estamos reunidas con un afán profundo de conocerte, de abrir nuestro corazón, nuestra mente y nuestros oídos para escuchar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a hacer la vida, a ponerla presente en cada uno de nuestros actos, a llevar a los hermanos, a nuestros hermanos, llevar esa consolación que tú nos das. Guíanos, por favor, Señor. Danos luz, alumbra nuestro camino, para que nosotros podamos ser luz para otros. Te doy gracias por todo lo que recibimos a cada momento, por la vida, por cada respiración, por cada oportunidad de disfrutar de tus regalos con nuestros sentidos que también tú nos das. Gracias, Señor. Gracias por la vida. Gracias por la presencia de nuestras hermanas en este momento. Gracias porque tu palabra no nos deja frías, sino mueve nuestro corazón para que nosotros la llevemos en actitudes y en obras con los demás. Gracias por tu amor infinito, por tu amor misericordioso, por tu amor eterno y presente a cada momento. Perdona nuestras faltas, perdona por favor lo que dejamos de hacer y hubiéramos podido hacer. Perdónanos por la falta de caridad en muchos momentos, por convertirnos en jueces, creyendo que tenemos la verdad, cuando sabemos que la verdad eres tú. Guíanos, por favor, Señor. Guíanos para que podamos trabajar en nosotras mismas, para que sepamos abrir nuestro corazón de puerta en puerta, de par en par, para que tú nos puedas transformar y no dejar todo en tus manos, como si fuéramos esos niños que depositan en sus papás la responsabilidad de todo. Permítenos hacernos responsables de nuestra propia transformación, que se va a lograr contigo, que viene de ti y que queremos, Señor, te la pedimos. Espíritu Santo, llénanos todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente y todas nuestras acciones. Llénanos de ti. Sé esa fortaleza que necesitamos, esa presencia constante de Dios para poder servirlo. Gracias, Señor. Gracias por este momento, gracias por esta vida, gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que somos y gracias también por todo lo que podemos dar. Ayúdanos a saberlo dar en el momento, en el lugar y de la forma adecuada. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos siempre y a cada momento. Gracias. Amén, amén. Muchas gracias, Señor.